Islam es una religión que empezó con Mahoma, que fue el creador de esta doctrina o creencia, que ahora se extiende a lo largo de todo el mundo y es una de las más significativas que existen. Entre los siglos 7 y 12 el mundo del Islam comenzó a expandirse de Arabia a la India y a Europa, pasando por el norte de África. Esta religión comenzó en el año 610 y se extiende hasta la actualidad. A lo largo de todos los años que transcurrieron, el Islam fue dejando varias innovaciones en los campos de la química, la matemática, las tecnologías y la medicina, entre otros. La medicina era una de las ciencias más amplias en las que los musulmanes contribuyeron y destacaron a lo largo de los siglos de su civilización próspera. Estas contribuciones sin precedentes han sido íntegras, destacadas y reformadas de tal manera que parece que la medicina no existía antes de la civilización musulmana. En el campo de la medicina se destacaron varias personas importantes, como así los diferentes libros que estos escribieron, en los cuales se detallaban todos sus conocimientos. También se destacan los distintos elementos que ayudan en el avance de la medicina. Gracias a la cantidad de información y de innovaciones técnicas que poseen los musulmanes en base al campo medicinal, los estudiantes europeos viajaban de sus países en busca de aprender en las universidades musulmanas, las cuales eran abiertas. Además, los reyes y príncipes de Europa se iban a atender a los estados islámicos para recibir tratamiento. Sin embargo, la imaginación no se limitó a tratar enfermedades solamente, sino que también se adelantó para buscar y descubrir un método experimental cuyos resultados fueron muy gratificantes sobre la prevención y tratamiento. En la antigüedad, los musulmanes utilizaban el Corán como fuente de sanación en momentos de angustia psicológica y espiritual. Cuando experimentaban la enfermedad física, los musulmanes también han sido abiertos a los rituales y prácticas medicinales de diferentes tradiciones, inclusive las prácticas que no eran de origen musulmán, hasta que se propusieron cambiar el sistema y en los cuales destacaron varios personajes procedentes del Islam. Como nombramos anteriormente, una serie de diversas personas que ayudaron en el gran avance que produjeron los musulmanes. El primero del que vamos a hablar es Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria, también conocido como Galiano por los árabes. Él tuvo lugar entre finales del siglo IX y principios del siglo X. Dicho científico escribió 56 obras dentro del campo de la medicina. Dentro de ellos hay dos que se destacan: Continence y Liber de Medicina ad Malsorem. El primero de ellos trata todas las enfermedades, se analiza sus síntomas y se presenta su tratamiento. La segunda obra está totalmente dedicada a la anatomía. También se destacó una monografía que fue dedicada a la viruela y a la escarlatina. Luego también podemos nombrar a Abul Qasim al-Sarabi, quien fue el primero y más notable cirujano del mundo islámico. Escribió el tratado Tasrifi, en el que se compilan los saberes de los médicos árabes más antiguos y de los griegos, así como un tratado de cirugía de los ojos, de los dientes, hernias, creación de cálculos, partos, luxaciones y fracturas. Dicho libro fue traducido para ser empleado en las escuelas de medicina como libro de texto. También hablaremos un poco de Muhammad, que nació en la ciudad de Meca, donde actualmente está ubicada Arabia Saudita, a los 570 después de Cristo. Más tarde se volvió un profeta muy importante de la religión en cuestión. Otro autor sumamente importante fue Rasés, también llamado como el experimentador. Él era de origen persa y floreció a finales del siglo IX y principios del siglo X. Fue uno de los profesores más célebres de Bagdad. Escribió mucho sobre medicina, pero desgraciadamente muchos de sus escritos se han perdido. Entre los libros que se conservan hay dos tratados de medicina, los cuales contienen excelentes consejos para elegir un buen médico. La obra más notable de Rasés es El Continente, que es una colección, aunque confusa, de todo lo que se sabía de la medicina y cirugía. Dicha obra consta de dos partes y tiene un total de 37 libros. La parte primera se compone de las enfermedades que atacan un órgano específico. La segunda trata de las que tienen su asiento en una u otra región del cuerpo. El tema más novedoso del libro es que indica de remedios de origen árabe y también menciona mucho de las viruelas, donde Rasés hace mención de obras de Galeno donde explica la enfermedad. Entre los médicos más destacados por sus obras se encuentra Avicena. Él fue llamado el príncipe de los médicos y nació en el año 980 en Bocara, ciudad de Persia. Estudió medicina y filosofía en Bagdad, aunque después cayó en desgracia siendo perseguido y encarcelado. Él murió a los 56 años, víctima de una distenia. Avicena escribió muchas de sus obras, de las cuales el principal es el canon, palabra griega que quiere decir regla, ley. Por espacio de 5 siglos, esta obra fue el primer libro clásico y código médico de Asia y Europa. Esta obra está dividida en 5 libros.
Los primeros dos se ocupan de los principios generales de la fisiología, patología, higiene y terapéutica, expuestos conformes a la doctrina de Aristóteles y Galeno. El tercer y cuarto libro contiene la descripción y tratamiento de todas las enfermedades conocidas hasta entonces, y el último libro trata de la composición y preparación de los medicamentos. La obra entera no es más que una compilación parecida al Almanacchi y otras obras de este periodo. Lo más notable en este libro son los capítulos dedicados al estudio de las fiebres eruptivas, como la viruela. Por otro lado están los médicos que inventaron instrumentos que salvaron miles de vidas, como Albucasis, que creó los forceps. Este célebre médico nació en Córdoba y vivió a fines del siglo XI y principios del XII. Escribió una obra titulada Azaragui, dividida en 32 libros, la cual fue traducida al latín. Lo más notable de esta obra es lo de referente a la cirugía, especialidad en la que fue el primero de los árabes. En la primera parte trata de los cauterios y en la segunda trata de las operaciones por incisión. Se ocupa por el broncocele. Describe minuciosamente varios modos y medios de sangrar e indica la marcha que debe seguirse en la extracción de los cálculos de la vejiga de las mujeres. Diseñan en láminas unos 100 instrumentos quirúrgicos, explicando el modo de usarlos. La tercera parte de su obra trata de la reproducción de las luxaciones, de cura y modo de proceder a la fractura de los huesos y los instrumentos que deben utilizarse. En el área de las invenciones, los musulmanes abarcaron un gran campo principalmente gracias a Abul Qasis, quien fue el creador e inventor de las jeringas, que es un instrumento médico formado por un tubo cilíndrico adaptado a una bomba que se termina en una aguja. La jeringa se utiliza para inyectar un líquido en el cuerpo y los trocares, que es un instrumento en forma de lápiz con una punta afilada en un extremo triangular, utilizados típicamente dentro de un tubo hueco para crear una abertura en el cuerpo a través del cual puede ser introducido el mango, para proporcionar un puerto de acceso durante la cirugía. Ali ibn Isa fue quien inventó la aguja hueca. Los musulmanes fueron uno de los primeros en utilizar la anestesia, la cual fabricaban de cizaña antes de realizar una operación dolorosa. Otra gran innovación que tuvieron los musulmanes fue la invención del hospital. El primer centro médico fue el hospital de Ahmad ibn Tulun, fundado en el año 872 en el Cairo. El hospital de Tulun ofrecía asistencia sanitaria gratuita a todo aquel que lo necesitaba, una política basada en la tradición islámica del cuidado de los enfermos. Gracias al profeta Muhammad, se popularizó el uso del primer cepillo de dientes alrededor del año 600, con una herramienta de meswak, que limpiaba sus dientes y refrescaba su aliento. Sustancias similares al meswak son utilizadas en los dentífricos modernos. Otro invento revolucionario que crearon los musulmanes fue el forceps, que es un instrumento en forma de pinza que se utiliza para ayudar a salir al bebé del canal del parto cuando hay dificultades en el momento de la expulsión o para acelerar el parto. Este instrumento fue creado por Avicena. Por otro lado, también fueron los precursores en la utilización del yeso, que se genera agregando agua a un polvo de sulfato cálcico deshidratado. Se atribuye a Rases, el médico persa, la utilización del yeso por primera vez en medicina, en su tratado médico Hawi. Otro persa, Abu Mansur Muwaffaq, describió la colocación de yesos para fracturas y otras lesiones óseas de los miembros. El progreso más importante realizado por los médicos musulmanes fue en el campo de la cirugía. Ya en el siglo XI sabían cómo tratar cataratas por prolapso o extracción del cristalino, litotricia y hemorragia. Sabían cómo usar los cáusticos y sedales, y practicaban la cauterización. Conocían los anestésicos, que generalmente están considerados como un descubrimiento moderno, y la oftalmología debe su existencia a la ciencia árabe. El memorándum para oculistas de Ali ibn Isa no se quedó anticuado hasta el siglo XIX. La primera operación de extracción de una catarata se llevó a cabo en el año 1256 por al-Majusi. Los últimos autores conocidos fueron los andalusíes Ibn Suar, que mejoró la traqueostomía y descubrió la causa de la sarna y la pericarditis. Pero el gran botanista Ibn al-Bachar y el epidemiólogo Ibn al-Hatib, que dejó testimonio de la peste negra, ya nada se supo, aunque también eran andalusíes y vivían en la frontera de la misma cristiandad. De ahí que sea exagerado pensar, como se había creído, que la medicina islámica se estancó después del siglo XIII. Los conocimientos que fueron escritos en los distintos libros de los médicos islámicos sirvieron de base para llegar a la medicina actual. Las grandes obras como el Canon y el Continente fueron un gran apoyo para la formación de los médicos de entonces, hasta hoy en día. Incluso hasta algunos de los inventos o una mejora de ellos son utilizados hoy en día y miles de personas han sido salvadas gracias a ellos. Inventos como la jeringa, el hospital
vital y el yeso, o técnicas como la traqueotomía o la anestesia, siguen hoy en día, y sin ellos es difícil poder imaginarse qué fuera de nuestra sociedad.